Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 19 para Shat Kedoshim. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel, les dirá, santos serán porque santo soy, yo el Eterno, su Dios. Santidad, primero hay que saber qué significa santidad, para poder entender qué es lo que quiere decir santos serán. Santo quiere decir algo que es... Kilu leavdil et atzmo, en hebreo sería leavdil, avdala, diferencia, tener como una diferencia entre lo profano y lo santo. O sea, es agarrar algo y como que yo agarro, por ejemplo, una mujer y la santifico. Entonces, en este caso, al santificarla, o yo o otra persona, la santifica, automáticamente la santifica para él y queda prohibida para los demás. Esa sería la parte de santificarse. Una de las cosas lo que tiene que ver con santificarse. Así como Israel tomó, como Akadosh Baruj Hu, tomó a Israel como una nación para él, para que lo representen en este mundo, como el pueblo elegido, lo tomó entre todas las naciones y por lo tanto es una nación por sí misma, a diferencia de las demás naciones, que ellos tienen sus propias leyes, las leyes de la Torah y todo lo demás. Igualito. Pero también el santificarse a sí mismo también significa, como trae Rashi, apartarse de lo profano, apartarse de lo que te aleja de Hashem. Todo este tipo de cosas también tiene que ver con santificarse a sí mismo. Y aquí vamos a ver que en Parashat Kedoshim va a hablar sobre todo, sobre lo que tiene que ver sobre la persona y su prójimo, que nos viene a decir de que pudiéramos pensar que la mayor santidad es apegarse al Creador y estar apegado a Él y esto y lo. Nos dice la Torah que eso también es santificarse, pero la santidad más grande es cuando la persona tiene mucho cuidado de lo que tiene que ver con la persona y su prójimo. Ahí donde se ve en verdad la santidad de la persona. Aquí vemos, dice, habla toda la asamblea. Esta frase se enseña para que esta parashá fue enunciada ante la convención de todo el pueblo de Israel, ya que la mayor parte de las leyes esenciales de la Torah dependen de ella. Por regla general, la enseñanza de los preceptos de la Torah seguía el procedimiento siguiente. Después de que Dios le hubiera enseñado directamente a Moshe, este se lo transmitía a Aarón, posteriormente se unía a sus hijos, Eleazar y Itamar, y Moshe repetía la enseñanza. Luego entraban los ancianos del pueblo y Moshe volvía a repetirla. Finalmente Moshe repetía todo de nuevo al pueblo entero. En esta ocasión, sin embargo, Moshe congregó al pueblo entero y les transmitió los preceptos contenidos en esta sección. Es por esta razón que aquí la Torah menciona a toda la asamblea, en vez de simplemente decir habla a los hijos de Israel, como en la mayoría de los casos. Precisamente a causa de la suma importancia de estos preceptos era necesario enseñarlos a todas simultáneamente, puesto que cabía la posibilidad de que surgiera dudas en algunas personas acerca del significado exacto de algunos de los preceptos. Si Moshe los hubiera enseñado a cada grupo por separado, no hubiera sido posible corregir el error, ya que cada grupo o persona se aferraría a lo que entendió. Pero si todos escuchaban por igual, en caso de duda, los demás podrían corregir a los que habían comprendido mal. Todos los preceptos que serán expuestos en esta parasha ya han sido enunciados en otros sitios de la Torah, ya sea explícitamente o implícitamente. Su repetición aquí sirve para subrayar su importancia intrínseca, así como para introducir algún concepto nuevo al respecto. En términos generales, las leyes esenciales aludidas aquí se refieren al Shabbat, el respeto hacia los padres, las prohibiciones de robar, vengarse y guardar resentimiento, así como los mandamientos de amar al prójimo. Sobre estos fundamentos reposan las demás leyes de la Torah. Ahí donde dicen que dijo Rabbi Akiva que el amar a tu prójimo como a sí mismo es una regla general o muy importante en la Torah. Quiere decir de que se basa en esa mitzvah. Como dice aquí, se basan prácticamente todas las leyes de la Torah en amar al prójimo. Que ahora que ames al prójimo, entonces vas a hacer las otras cosas, le vas a dar si tienes un campo, le vas a dar a los pobres lo que ellos necesitan. Si vas a ayudar al prójimo, no vas a odiarlo, muchísimas cosas. Todo depende entonces de allí. Y amar a tu prójimo como a ti mismo no es tan fácil. No es tan fácil.
Es una mitzvah muy, muy importante, pero también muy difícil de, de, ¿cómo es que se llama? De cumplir. Porque así como te amas a ti, tienes que amar al prójimo. Cuando lleguemos allí, de repente le daremos algunas indicaciones o enseñanzas de lo que tiene que ver. Santos serán quiere decir apártense de la promiscuidad sexual y del pecado, pues siempre que en la Torah haya el concepto de apartarse de la promiscuidad sexual, también haya puesto el concepto de santidad. Por ejemplo, justo después del versículo de la Torah prohíbe el Cohen la relación con una mujer ilícita o una mujer profana, se declara yo el Eterno quien lo santifica. Asimismo, después de declarar que un Cohen no profanará su descendencia, la Torah dijo que es porque yo el Eterno lo santificó. Y también después de que la Torá afirma que los Kohanim santos serán, prohíbe que se casen con una mujer ilícita o profana. Seguimos, cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre, y deberán guardar mi Shabbatot. Yo soy el Eterno, su Dios, dice Rashi. Esta frase significa cada uno de ustedes debe respetar a su padre y a su madre. ¿Okay? Aquí está hablando de respetar, quiere decir de temerle. En la parashá de Yitro, habló de lo que tiene que ver con kavod, o sea, honrar a tu padre y a tu madre. Y aquí está hablando de temer. Las dos cosas son diferentes, tienen leyes diferentes de cómo tienes que honrar a tu padre y de cómo tienes que respetar a tu padre. Y el respeto al padre, por ejemplo, es que cuando el padre llega a la casa y el hijo está sentado, tiene que levantarse. Esa es una de las cosas por cómo le da respeto al padre. No sentarse en la misma silla de él, en la cama, ¿sí? Esos son también. No meterse cuando él está hablando, no corregirlo. No meterse en medio de la conversación que él está hablando. No supuestamente, si de repente él dice que tuvo una discusión con tal y tal y tal, él no puede venir y decir, papá, tú tienes razón. Él no puede venir y decir supuestamente ese tipo de cosas. Muchísimas cosas que tienen que ver con el respeto al padre. Vamos a ver si Rashi me trae algo por aquí, por ejemplo. Este es el sentido simple, pero su exégesis el Midrash es el siguiente. Basándose en esta frase, solo sé que un varón debe respetar a sus padres, pero ¿de dónde aprendo que también se aplica a la mujer? Entonces dice Rashi, cuando la Torah declara tir'au, respeten o temenle, está hablando en plural. Aquí está indicando a dos individuos, el hombre y la mujer. Siendo así, ¿por qué solo se enuncia explícitamente al hombre? Porque por regla general el varón dispone del poder para llevar a cabo este mandamiento, pero sobre la mujer recae la autoridad de otros. ¿De quién? Del esposo él. Porque el esposo en hebreo se llama Baal, dueño. Quiere decir dueño, la compró. Cuando el esposo toma a la mujer, entonces ya le pertenece al esposo. Y ella tiene que, de por sí, en la ketubá, ella tiene que cumplir varias cosas con su esposo, en la casa, todas las cosas de la casa y todo lo demás. Ella no puede dejar las cosas de la casa y decir, me voy a la casa de mi padre a hacerle esto y lo otro. No, solamente si ella terminó las cosas de la casa, tiene tiempo, no hay hijos, no hay necesidad de sentarse con los hijos aquí y allá, puede ir, no hay ningún problema y no hay por qué el hombre le tenga que prohibir. El problema está en que no haga lo que ella tiene que hacer en la casa y se ponga a irse donde el papá, al padre. Ahí el esposo puede prohibirle, ya no puede salir, no puede hacer nada. Por eso es lo que dice Rashi aquí, que ¿por qué ella no fue escrita explícitamente en el versículo y se tuvo que estudiar a través de que fue escrito respeten en plural? Porque la mujer, ella no depende de ella para cumplir el mandamiento, sino depende de la autoridad de otro, que es su esposo. Deberán respetar, dice, a su madre y a su padre. Este versículo Dios antepuso la madre al padre, ya que revelado es ante él que el hijo por naturaleza siempre da más respeto y teme más hacia su padre que hacia su madre. Pero en cuanto al mandamiento de honrar a los padres, Dios antepuso al padre a la madre, ya que es revelado ante él que el hijo por naturaleza honra más a la madre que a su padre, ya que ella lo convence con palabras más dulces, mientras que el papá le habla con más dureza. Es lógico que cualquier actitud natural del ser humano precise de incentivo o a premios menores para alcanzarla.
Inversamente, es preciso insistir más para llegar a tener cualquier actitud que el ser humano no tiene por naturaleza, puesto que el propósito de la Torá es enseñar al hombre cómo debe ser. Es lógico entonces que enfatice el cumplimiento de aquellos preceptos que el ser humano experimenta más dificultad en hacer, como dice el Maharal de Praga. Y deberán guardar mi Shabbatot. Dios justapuso el concepto de guardar el Shabbat al respecto con el Padre, con el propósito de enfatizar lo siguiente: a pesar de que yo les he ordenado acerca del respeto por el Padre, en caso de que su padre te diga desacra el Shabbat, no le obedezcas. Y lo mismo se aplica a todos los demás mandamientos. Simplemente que se trajo aquí la Shabbat, ya que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los padres. Los padres no pueden venir y decir a los hijos, no cuides el Shabbat o no hagas una mitzvah de la... No, el padre no puede venir y con la autoridad que tiene, supuestamente venir y decirle al hijo que no cuide la Torah. Por eso está justapuesto el guardar el Shabbat. De que, ¿por qué? De que así como los padres, así como él debe cuidar el Shabbat, también los padres deben cuidar el Shabbat, porque todos tienen que escuchar a Hashem. Así como tú tienes que escuchar a tu padre tiene que escucharme a mí. Yo soy el Eterno tu Dios, lo cual implica tanto tú como tu padre están obligados a honrarme. Por consiguiente, no le obedezcas para anular, es decir, para transgredir mis palabras. Ahora bien, ¿cuál es el respeto que se que debe al progenitor? Dice no sentarse en su lugar, no hablar en el lugar de él y no contradecir su palabra. ¿Y cuál es la honra que se debe? Alimentarlo, darle beber, vestirlo, ponerle sus zapatos, escoltarlo al entrar y escoltarlo al salir. Muchísimas cosas. Solamente ahí Rashi solamente nombra una que otra como ejemplo. Pero son bastante alajot, bastantes leyes que la persona tiene que estudiar, tiene que saber, y por lo normal es fácil de transgredirlas. Hasta tanto. No se dirijan a los ídolos y dioses de fundición, no harán para ustedes. Yo soy el Eterno su Dios. Yo soy el Eterno su Dios, lo cual implica tanto tú como tu padre están obligados a honrarme. No, dice no dirijan a los ídolos, dice Rashi, para rendirles culto. La palabra, el elín, se deriva de la palabra el o al, vocablo que indica negación. Con ello implicando que un dios pagano es considerado como un ente que no existe. No tiene poder, no tiene nada. Dioses de fundición al principio son entes inexistentes, pero si te diriges tras ellos, eventualmente los harás dioses. Vas a pensar supuestamente que sí, ellos hacen, mira, me escuchan, esto, lo demás. Incluso a veces en el Tratado de Sanedrín, en el Tratado así de Sanedrín o Abodazara, dice que por qué a veces entonces la persona por lo menos va donde una Abodazara y le pide le pide a la persona que hace Abodazara, le pide que se sienta bien y todo lo demás, que le quite la enfermedad y de repente se le quita la enfermedad. Interesante. Hay una opinión que dice que Hashem lo hace a propósito para que ellos piensen supuestamente que los ídolos son los que hacen eso y entonces caigan en el error. Y dos, dice que a veces hacen del cielo o el ídolo, el mismo hace que no es que él tenga el poder de hacer eso, él no tiene el poder de hacer nada, simplemente que como el cielo, la persona le decretan cuándo le va a empezar la enfermedad y cuándo le va a terminar. Ellos saben, los demonios y todo eso, ellos saben cuándo se va a acabar la enfermedad de esa persona. Y entonces el día antes que se le va a acabar la enfermedad o cosas así, le meten en la cabeza a la persona que tiene que ir a la casa de la idolatría y pedir por su enfermedad y todo eso, para que al día siguiente se le vaya la enfermedad, pero no es porque ellos hayan podido hacer algo, sino porque ellos saben que del cielo le dieron hasta ese día, que hasta ese día se iba a recuperar. Y entonces la persona que hace, ellos que hacen, hace que la persona piense supuestamente que, fíjate, ese ídolo tiene poder, él hace esto, él hace lo otro. Tontadas. Y cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para beneplácito para ustedes. No harán para ustedes, dice aquí, no hacerlos para otros tampoco. Y segundo, que otros no lo hagan para ustedes. Y si dice que esta frase solamente implica que ustedes no deberán hacerlos para ustedes mismos, pero que otros sí podrían hacerlos para ustedes, esta lectura es incorrecta, puesto que ya se ha declarado no tendrás dioses ajenos a mi presencia, lo cual implica que no deberás tener dioses falsos ni tuyos ni de otros. Y cuando degüellen, dice aquí, esta sesión únicamente fue enunciada para enseñar que el degüello de las ofrendas de paz solo deberá ser con la intención de que sean ingeridas dentro del tiempo mencionado en el siguiente versículo. Pero si este pasaje hubiera sido anunciado para fijarles el tiempo de su ingestión, sería redundante, puesto que ya ha sido anunciado y si su ofrenda
ofrenda de sacrificio es por un voto o una donación, etc. Lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Esto quiere decir que el inicio mismo de su degüello deberá ser con la intención de dar satisfacción a Dios, porque se ha cumplido cabalmente con su precepto, para que haya beneplácito de Dios para ustedes. Pues si lo degüellan abrigando un pensamiento inválido, no servirá de apaciguamiento para ustedes ante mí. Deberá ser consumido en su día de degüello y al día siguiente, y lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Esto quiere decir que cuando lo degüellen deberá hacerlo con la intención de ingerirlo dentro del periodo del tiempo que yo les he fijado. Quiere decir, por lo menos, ahorita en la tarde, hoy, yo hago el degüello del animal. ¿Cuánto tengo para comerlo? Tengo lo que resta del día, la noche, sí, toda la noche, y después de ello tengo todo el día completo hasta el anochecer, hasta que entre el anochecer no puedo comer más. Cuando se tiene que quemar, si que en caso que haya quedado del animal y no se haya ingerido, no se haya comido, en esa misma noche, después se deja también esa noche, pero no se puede ingerir, no se puede comer. Esa noche se deja pasar y al día siguiente, en la mañana, se quema. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero si será comido, en el tercer día repulsivo no será aceptado. Dice Rashi, si este pasaje no puede ser aplicado en lo concerniente a la intención de comer ofrenda fuera del tiempo prescrito, puesto que este tópico ya ha sido anunciado en el versículo que comienza con las palabras, y si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda, entonces aplica a la intención de comerla fuera del lugar prescrito. Ahora bien, se podría haber pensado que por ingerir la ofrenda fuera del lugar prescrito, las personas que lo hagan quedarían sujetas al castigo de caer mencionado en el siguiente versículo. Para indicar que no es así, con respecto a comerla fuera del tiempo prescrito, el versículo afirma: y el alma que la coma a ella portará su pecado, al cual implica de ella, pero no de lo que está relacionado con ella. Esto implica que el degollarla con la intención de comerla fuera del lugar prescrito ha sido excluida del castigo de caret. El castigo de caret tiene solamente cuando la persona, la que la degolla, piensa comerla fuera del tiempo que la Torah le dio. Ahí sí tiene el castigo de caret. Pero si es fuera del lugar que se le fue dado para comerla, pensó: voy a comérmela fuera de Jerusalén, en ese caso no tiene castigo de caret, pero sí tiene una prohibición. Repulsivo dice aquí, detestable. Detestable, dice Rashi. El que la coma portará su pecado, ya que ha profanado lo sagrado para el Eterno, y esa alma será cortada de su pueblo. Este versículo habla acerca de lo que es notar por completo, o sea, pasó el día, la noche completa, y el otro día que dije que se puede comer, cuando llega después de la noche, ya cae, queda como notar. En esa noche no se puede comer, en la mañana siguiente tiene que quemarse, y la persona de repente comió, pero no podía comer. En ese caso, como dice aquí, es lo que se llama notar. Notar quiere decir lo que quedó, pero no se aplica el castigo de caret por la ofrenda degollada con la intención de comerla fuera del lugar prescrito, pues la escritura ya ha excluido este caso de la categoría de lo que es castigado por caret. Este versículo, en cambio, habla de lo que es notar completo. En el tratado de Kritot, los sabios aprendieron esto porque será Shabbat. Seguimos. Cuando sigan la cosecha de la tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, cortando completamente, y no recogerás la espiga caída de tu siega. Dice aquí, esto quiere decir que deberás dejar la esquina al final del campo para los pobres. La espiga caída de tu siega quiere decir, designa las espigas que caen a la hora de la siega. Una o dos que caen juntas son consideradas leket, o sea, espiga, y pertenecen al pobre. Pero si son tres o más, caen juntas, ya no son consideradas leket, y la persona la puede tomar de nuevo. No vendimiarás las uvas tiernas de tu viña, y no recogerás las uvas caídas de tu viña. Para el pobre y para el prosélito las dejarás. Yo soy el Eterno, Dios de ustedes. Dice Rashi, esta frase quiere decir que no deberás tomar las uvas tiernas que están en el vid y son identificables. ¿Cuáles son las uvas tiernas? Cualquiera que no tenga ni hombro ni gota, dice aquí.
Un racimo maduro de uva está formado por varios racimos más pequeños que crecen en ramitas pequeñas adheridas a una rama principal. Los racimos superiores pesan sobre los inferiores como una persona que se recarga en el hombro de un amigo. Los racimos inferiores cuelgan hacia abajo semejante a gotas. Por lo tanto, las uvas tiernas son las que no crecen directamente de la rama principal y son las que tardan más en madurar. Uvas caídas de tu viña, esto se refiere a las uvas individuales que caen de los racimos a la hora de la vendimia. Yo soy el eterno Dios de ustedes, es decir, un juez que retribuye, y yo solo me cobro de ustedes la vida, como se declara: no robarás al indigente, pues el Eterno peleará su causa. No hurtarán, no negarán falsamente, y no se mentirá uno al otro. No hurtarán, esta frase está anunciada en la prohibición de robar dinero, pero en la frase no robarás, que forma parte de los 10 mandamientos, se refiere a la prohibición de robar personas, es decir, secuestrarlas. La razón de esta distinción es porque aquella prohibición es un tópico que se aprende a partir de su contexto, por lo que trata de algo por lo cual el transgresor se hace acreedor de la pena de muerte impuesta por la Corte de Justicia. No negarán falsamente, dice aquí, puesto que ya ha declarado que si una persona negó falsamente un reclamo monetario deberá pagar el capital más un quinto. De ahí ya hemos aprendido la pena que se le debe imponer. Pero ¿de dónde aprendemos la provisión para indicar eso? Este versículo declara: no negarán falsamente. Entonces dice aquí, las palabras deberá pagar el capital más un quinto se deben al error de un... No se dice aquí, vamos a ver si dice aquí. Seguimos. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Y no se mentirán, dice Rashi, puesto que ya se ha declarado que si una persona juró en falso con respecto a un reclamo monetario, deberá pagar el capital más un quinto de la deuda. De ahí ya hemos aprendido la pena que se le debe imponer. Sin embargo, ¿de dónde aprendemos la provisión para indicar eso? Este versículo declara: y no mentirán. No hurtarán, no negarán falsamente, no se mentirá y no jurarán en falso. Esto enseña que si robaste, eventualmente negarás en falso, eventualmente mentirás y eventualmente jurarás en falso. Y no jurarán en falso por mi nombre. ¿Por qué razón fue anunciado esto? Puesto que ya se había declarado que no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Se podría haber pensado que el transgresor solamente se haría culpable si jura por el nombre inefable, pero de donde aprendemos que también hay que incluir todos los demás nombres atributivos de Dios en la prohibición de jurar en falso. Para indicar eso, este versículo declara: y no jurarán en falso por mi nombre, lo cual indica cualquier nombre que yo tenga, no solamente el nombre inefable. Y los demás nombres son como lo que trae también el Rambam, que son Elohim, Tsebakot, Amonai, El, Yud-Kei, son otros nombres en los cuales Tsebakot. No defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo de un empleado, no pernoctará contigo hasta la mañana. Dice: no defraudarás. Esto se refiere a retener el salario de un asalariado. No pernoctará, este es el verbo en femenino que modificará el sustantivo del trabajo. Hasta la mañana, este versículo habla con respecto a un asalariado empleado por un día, cuya salida del trabajo es el ocaso. Es por esta razón que el tiempo designado para el cobro de su salario es durante toda la noche. Y en otro lugar, en la Torah, donde se declara con respecto a un jornalero que el sol no se pondrá sobre él, el versículo habla con respecto a un asalariado empleado por una noche cuyo término de su trabajo es al alba. Es por ello que el tiempo designado para el cobro de su salario es durante todo el día, pues la Torah otorgó el patrón un periodo de un día y de una noche según el caso para procurar el dinero para pagarle al trabajador, al menos que hayan quedado en cuenta uno el otro y haya dicho: yo te pago dentro de 2 días cuando termine el trabajo, o la mitad ahorita y la mitad después. Todo depende, ¿sí? No maldicirás a un sordo, y no pondrás un obstáculo delante de su ciego, y temerás a tu Dios. Yo soy el Eterno. Dice: basándome en este versículo, solo sé que está prohibido maldecir a un sordo, pero ¿de dónde sé que esto también incluye maldecir a cualquier persona? Para indicar ello, el versículo declara: y al líder de tu pueblo no maldecirás, hablando con lo que tiene que ver con el rey o el líder. Siendo así, ¿por qué en este versículo solo se menciona al sordo? Con el propósito de enseñarnos que así como el sordo posee la cualidad distintiva de estar vivo, de igual modo esta prohibición solo se aplica a cualquiera que esté vivo. Ello excluye a un muerto, ya que no está vivo.
Dice aquí, y no pondrá obstáculo delante de un ciego, es decir, delante de un individuo que sea ciego con respecto a un determinado asunto. La frase quiere decir que no le des un consejo que no sea apropiado para él. Por ejemplo, que le diga, vende tu campo y cómprate un asno. De este modo, aprovechándote de él para quitarle su campo. No lo puedes hacer. Y temerás a tu Dios, puesto que con respecto a este tipo de situaciones la gente no puede saber con certeza si la intención del individuo es para bien o es para mal, y él podría escudillarse de culpa alegando que tenía buenas intenciones. Es por eso que con respecto a él la Torá es clara aquí, y temerás a tu Dios, es decir, que deberás temer a aquel que conoce tus pensamientos. Y de igual modo, con respecto a cualquier acto donde la intención real de un individuo solo puede ser conocida por el corazón del individuo que lo hace y del cual la gente no puede tener conocimiento, se declara y temerás a Dios. Todos lo dejamos aquí para empezar el versículo 15 de Strat Hashem. Tenemos un buen día.